Yo voy a empezar y espero que Iván, Mónica y Romy se puedan unir después. Quiero agradecerles mucho por su tiempo el día de hoy. Espero que hayan podido leer el documento que les envié. Había una traducción al español. En el documento yo explicaba que este plan se basa en el financiamiento que hemos recibido, que ha recibido Family de Ignite Philanthropy, y tiene que ver con la violencia sexual. ¿Hay algún problema por ahí? No, yo escucho muy bien. Muchas gracias. Entonces hemos recibido ese financiamiento de $250,000 en 2 años. Empezó en marzo de este año y terminará en marzo de 2023. Entonces ya hemos usado el primer año del financiamiento y se ha usado hasta ahora para la campaña de la sombrilla azul que se inició a comienzos de este año. El financiamiento de Ignite Philanthropy nos ayuda a hacer todo el tipo de actividades. El financiamiento no restringido o ilimitado de Family se usa para sueldos, para Stefa, para mí, Fran, William. También otros apoyos del equipo de financiamiento para poder ayudarlos ustedes a que hagan sus actividades. Entonces, la mayor parte del financiamiento de Ignite se usa en actividades para los miembros y muchas de esas se enfocan en advocacia o defensa. Entonces, el plan se alinea mucho con este financiamiento, lo que significa que vamos a tener que financiar otras actividades que estén fuera de este plan también. Y por eso es que quería unirlos a todos aquí para asegurarme de que estén contentos con este plan. Es el plan de actividades con el cual estamos empezando. Es un punto de inicio. Entonces, esta reunión es para conversar con ustedes sobre el plan, responder preguntas que tengan y también averiguar si es que, cuáles actividades les interesan más. Y también quiero hablar de 3 áreas. Y les voy a preguntar si es que tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer sobre alguna de esas áreas. La primera área de trabajo son los servicios de prevención y respuesta para poder abordar mejor la violencia sexual contra los niños varones. Esto aborda un resultado que tiene que ver con sus servicios o los servicios de sus socios en su país que se adapten para que ustedes puedan responder o prevenir el abuso sexual en niños varones. Como sabemos, la mayoría de campañas de prevención de violencia sexual es para más niñas mujeres que niños varones. Entonces, ese es uno de los motivos por el cual queríamos trabajar con los niños varones. Y una de las primeras tareas es identificar cuáles miembros ya tienen algo de práctica o experiencias que quieran compartir, que estén trabajando con este tema para que esto pueda ser incorporado en las actividades de respuesta y prevención. Y nosotros pensamos de que podríamos compartir estas experiencias, tener un intercambio con los miembros de Family y también con otros miembros, organizaciones que tal vez puedan estar involucradas en actividades de aprendizaje, y este intercambio podría hacerse con capacitaciones, webinars, lo que sea que les funcione mejor. Y planeamos usar la plataforma de Changemakers para poder hacerlo. La siguiente fase del plan
será la campaña del Día de la Sombrilla Azul, que será para el próximo año. Perdón, que tiene un resfrío de la semana pasada. Se planean hacer las actividades para abril del próximo año para que ustedes puedan ver las partes interesadas que podrían ser profesionales. Estamos evaluando esta campaña de la sombrilla azul de este año para asegurarnos de que los aprendizajes de esta campaña tengan el mayor impacto posible. Stella, ¿tenías una pregunta? Porque tu mano está levantada. Miguel levantó primero la mano. Soy yo el que estoy levantando la mano. Y después es que yo quiero plantear esto porque a mí siempre me surge la duda como que esto fuera nuevo, ¿sí? Nos estás planteando esto como que esto fuera algo novedoso, algo nuevo. Y yo quiero decirte que este trabajo, no sé en qué momento se fraccionó el grupo, pero que realmente éramos un solo grupo y un solo grupo había planteado diferentes estrategias en el marco de la prevención de la violencia o el abuso sexual. Entonces, recuerdo yo que se había planteado el tema de la violencia sexual en contra de niños varones, el abordaje de la violencia sexual por parte del sector de la iglesia. Se había planteado también la violencia sexual en conflictos armados y se había planteado, entre otros, el tema de las paz. De esto había una propuesta muy bien elaborada en donde todos participamos en construirla y que lamentablemente no se le dio seguimiento. Después de eso, surgió un nuevo grupo, ¿verdad? O nos fraccionamos dos grupos y hubo un encuentro en donde estaba participando, ya no nos tomaron en cuenta a nosotros, nos excluyeron allí, a Iván, a Estela, a mí, y se trabajaron otras actividades. De allí surgió la propuesta de la sombrilla azul, del Día de la Sombrilla Azul. Pero yo no sé, ahora me sorprende cuando tú dices hemos tenido recursos para trabajar la campaña, porque nosotros participamos en la campaña, desarrollamos diferentes actividades, pero que yo sepa, ninguna de las tres organizaciones, ni Taller de Vida, ni Paicaví, no sé otras, pero hemos recibido algún apoyo para poder participar. Sin embargo, lo hemos hecho. Entonces ahora vienes tú dices, este plan, no sé, yo no veo el plan, no lo conozco, entonces me gustaría conocerlo también, pero sí quisiera, desde mi punto de vista, dejar claro que esto no es algo nuevo, no es algo que se está inventando en este momento, sino es algo que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo. Que no sea consolidado es otra cosa. Sí, yo quisiera decir algo parecido a lo que ha dicho Miguel. Comparto totalmente lo que Miguel ha planteado, ¿no? Y también tengo otra inquietud, Helen. Yo no te conozco. Yo inclusive hago parte de la junta directiva, nunca había compartido contigo, nunca nos habíamos visto. Me gustaría conocerte un poco más, porque creo que eso nos va a permitir trabajar unidas y navegar. Me encanta estar aquí al lado de Estefa, que nos ha acompañado en varias actividades, pero me encantaría conocerte un poco más, cuál es el rol, cuánto tiempo llevas al frente de esta parte, porque es que a veces vemos que crecen mucho los consultores de family y crecen a veces sin que los miembros tengamos la información suficiente. Entonces te agradecería esa parte y me uno a lo que ha dicho Miguel, a veces nos incluyen, a veces nos excluyen, a veces toman una ruta, como la de la sombrilla azul, tanto con ANMI como nosotros hicimos acciones, pero los centraron en Paraguay y nunca supe por qué se centraba en Paraguay y nunca se nos contó por qué se tomó esta decisión. Nosotros les estoy llamando a Iván, le estaba marcando porque no sé qué pudo haberle sucedido, él había confirmado, porque con Iván trabajamos la parte de prácticas abusivas sexuales y es un tema que queremos seguir trabajando. Entonces, muchas gracias por escucharme.
¿Puedo explicar un poco sobre mí? He tomado este cargo temporalmente para reemplazar a Lopa. Lopa ha pasado a jefe del equipo de programa. Antes trabajé con Lopa sobre la investigación de cuidados de niños varones como consultora. También trabajé con Lopa en la red Rise and Learn. Fui consultora. Y también en la red de aprendizaje de Rise and Learn. Entonces tengo dos proyectos de investigación. Una de violencia sexual y reintegración a través de Rise. Fue una investigación participativa. Y luego el proyecto de Caring for Boys. Empecé a trabajar en julio de este año. Entonces, como que heredé el plan o los planes iniciales que se estaban desarrollando. Y entonces me dijeron que convirtiera esto en un plan a más largo plazo y usar el financiamiento de Ignite Philanthropy, porque ellos ya tenían algunas estipulaciones en términos del en dónde querían gastar el financiamiento o los fondos. Este plan proviene del trabajo de Lopa con el grupo de trabajo de violencia sexual. Y sé que hubo algunos problemas ahí. Yo sé que el plan era muy dominado por la violencia sexual contra los niños varones. Y puedo ver el motivo porque hicimos la investigación. Pero yo he tratado de desarrollar 3 áreas de trabajo que parecen reflejar lo que están haciendo los miembros. Y al mismo tiempo, nosotros también nos pidieron que viéramos el ambiente externo que existe en nuestros sectores. Entonces he estado involucrada en 2 cosas, en investigación, vista de alcances de violencia infantil, sexual infantil. Entonces también esto ha influenciado lo que está sucediendo a nivel externo y ha tenido influencia en los planes hasta el momento, pero la influencia mayor ha sido lo que están haciendo los miembros, desarrollar eso y tratar de escalarlo y traer a otra gente a que se involucre en la campaña. Desafortunadamente no puedo explicar lo que ocurrió con el Día de la Sombrilla Azul, pero ciertamente estamos evaluando esa campaña en el momento y estoy tratando de averiguar si los objetivos de advocacy se lograron a través de las actividades, qué aspectos del día de la campaña de la Sombrilla Azul queremos realizar para el próximo año. Y también quisiera tener el próximo año una reunión con aquellos que estuvieron involucrados con el Día de la Sombrilla Azul, ya sea por medio de financiamiento o qué. Entonces, podemos ver cómo compartimos los fondos para el próximo año. Porque desde abril de 2021, lo que se hizo con Sombrilla Azul fue una especie de piloto. Es lo que me dijeron. Pero no hubo mucho monitoreo y vigilancia en lo que he visto. Entonces, lo que trato de hacer es asegurarme de que el próximo año ya hemos aprendido de este año y entonces hacer que en la campaña se involucren a más personas y que tenga un mayor impacto. Entonces, no sé si esto responde a tus preguntas. Sí, para mí sí. ¿Ayuda? Muchas gracias. Para mí sí, y me alegraría mucho que pudieras continuar para que tuviéramos una misma línea de diálogo, de discusión y de saber a quién recurrir cada vez que tengamos inquietudes o sugerencias. Muchas gracias, Helen. Me encanta conocerte.
Entonces, Esther, lo que quiere saber es a quién quiere contactar dentro de la secretaría o cómo es. No, no estoy diciendo que a quién contactar, que le agradezco estar en contacto con ella, con Helen. Me alegra mucho porque antes era con Lopa, ahora sé que va a ser con Helen ese contacto. Muy bien, ahora queda claro. ¿Sigo explicando entonces las áreas de trabajo o mejor tenemos una conversación acerca de cómo podemos resolver esta cuestión? Puedo hablar de ello. Si ustedes ya han leído este plan y si tienen preguntas, podemos aceptarlas. En este momento podemos ir por empezando a hablar de estas preguntas, de estas cuestiones. Yo creo que sería importante escucharte, que tú presentes el plan. Creo que a todos nos serviría para tener la misma visión y poder generar la discusión. Muy bien. Puedo ir por cada una de las áreas y luego podemos hablar de las tres áreas, ¿no? Podemos tener una conversación sobre las tres áreas. Entonces, yo estaba hablando acerca de la primera área y estaba explicando que íbamos a empezar compartiendo prácticas sobre diferentes actividades en las que los miembros están realizando en torno a la violencia sexual contra los niños varones. Y luego tendremos esa oportunidad en abril para que todos los miembros que quieran que puedan hacer una campaña y puedan utilizar el Día del Paraguas Azul para hacer una campaña sobre la violencia sexual en contra de los niños varones, y después habrá diferentes actividades en los diferentes países. Y esto se planifica o vamos a empezar a planear ese proceso en enero. Después del Día del Paraguas Azul y esas actividades de campaña, nosotros estamos pensando en tener a 4 miembros que pudieran realizar un proyecto piloto o probar poner a prueba esas adaptaciones de esas recomendaciones que se han hecho y cambiar esa forma de trabajar en torno a la violencia sexual, ¿no? Para que los niños estén protegidos, ya puedan ser en prevención, quizás sobre todo en protección, o prevención quiero decir, actividades de prevención, y también que se empiece a hablar de esto del abuso sexual contra los niños varones, porque la mayoría de las organizaciones o normalmente se piensa en el abuso sexual o la violencia sexual contra las niñas, sino contra los niños, ¿no? Entonces pueden ser esas actividades también, no solo de prevención, sino también de respuesta, donde se tenga que hacer adaptaciones en los servicios que se ofrecen para que sean atractivas estas actividades o estos servicios para los niños varones y también para que ellos sepan a quién dirigirse. Creo que el entendimiento común es que la mayoría de los servicios sobre violencia sexual están dirigidos a niñas y no a niños. También va a haber un proceso de autoselección entre los miembros para saber quién quiere probar las diferentes ideas en cuanto a las prácticas y también en cuanto al trabajo con los niños. Va a haber financiación disponible para hacer este proceso de prueba o de testeo, pero va a requerir cierto tiempo para poder implementarla y quizás tengamos que hacer una recaudación de fondos separada para poder escalarlo si ese proyecto piloto sigue adelante, ¿no? Y lo que vamos a hacer con este testeo o piloto, vamos a realizar un marco de evaluación de monitoreo muy sólido para cada piloto. Por tanto, serán como unos proyectos de mini proyectos de investigación, ¿no? Y demostrará lo que ha funcionado y lo que no funciona con los niños y podremos presentar estas evidencias a los demás. Y creo que esto se debe a que esta es una gran laguna que existe en el sector. Muchas personas están hablando de ello. Hay un gran interés acerca de cómo se puede trabajar con los niños varones en torno a la violencia sexual. Y eso es lo que yo he planeado, básicamente. Y a mí me encantaría saber quién está interesado en esta área de trabajo
y en qué actividades están ustedes interesados y si tienen más preguntas acerca de este plan, perdón. ¿Alguien quiere trabajar en esta área o quiere colaborar con otros en esta área? A nosotros nos estaba esperando a ver quién más hablaba para no hablar tanto, pero nosotros tendríamos interés, no sé si con ADMI, porque podíamos unirnos, me encantaría poder, con ADMI hizo una campaña muy fuerte el día de la sombrilla azul, pero a nosotros nos gustaría trabajar este tema con un énfasis particular y es que podríamos trabajarlo con niños, pero también con un elemento importante que es el elemento étnico y cultural, porque podíamos trabajarlo en comunidades indígenas de Colombia donde se da esta violencia y es muy vedada, y también en comunidades afrodescendientes donde impera el machismo y eso hace que estos temas queden ocultos. Nosotros sí tendríamos interés y poder aplicar en estos dos grupos. También me gustaría decir que nosotros como taller de vida tenemos proyectado para 5 años un proyecto que tiene que ver con trabajar todo lo que es con las niñas, todo lo que tiene que ver con los ciclos vitales, pasando por su crecimiento, sexualidad, menstruación, procreación, porque las niñas, sobre todo indígenas, se hacen madres a los 13 años. 13, 14 años ya son entregadas con unas prácticas que queremos transformar, son entregadas dentro de la comunidad, otra persona, la familia las truequea, las intercambia, sin garantizar su desarrollo, sus fortalezas. Entonces, este proyecto apunta a esta parte. Vamos a estar trabajando, lo tenemos financiado en este momento, creo que esa es una gran fortaleza. Y visibilizar qué pasa con los niños también es un gran interés en estas comunidades donde hay que empezar a hablar del tema y sensibilizar y hacer lobby también para educar y para transformar prácticas culturales que son muy profundas y muy arraigadas. No sé si alguien más quiere decir algo. Yo. Sí, ¿me podría repetir la última parte? ¿Querías decir algo, Nancy? Sí, pero creo que está en interpretación. Tengo una pregunta para Stella y luego Nancy. En términos de tus trabajos con las comunidades indígenas, me gusta esta idea de las
normas sociales, porque estas son las que causan el abuso sexual en niñas. Esta es más o menos la idea de lo que tienes, la idea general. El proyecto que nosotros trabajamos es mucho más grande, porque tiene por una parte transformar estas culturas con estas normas sociales donde el cuerpo de niños y niñas se ha visto de una manera diferente, porque también afectan a los niños. Muchas veces a los niños desde los 13, 14 años los obligan a tener una pareja y a empezar una sexualidad a temprana edad que también es forzada. Pero también no se habla sobre los ciclos vitales, o sea, se esconde esa, por ejemplo, hay muchos mitos sobre la menstruación, como suciedad, ¿sí? Muchos mitos sobre el desarrollo también de los varones. Entonces, nuestro trabajo pasa por generar ese diálogo de saberes que vaya transformando estos mitos, pero que también proteja sobre la violencia sexual, porque esto permite que muchas veces las niñas sean entregadas a los actores armados o a las personas del narcotráfico y utilizados a cambio de regalos y de cosas, y se ha normalizado en las comunidades. Entonces, poder hablar de esa protección del cuerpo, pero también hablar de qué significa esas etapas del ciclo vital por el cual pasamos desde esta comprensión psicosocial. Sí, hay una conexión entre normas sociales, masculino, femenino, diferentes contextos en el mundo. En las Filipinas, por ejemplo, es muy diferente que en Brasil o en Paraguay. Pero hay conexiones porque se ve la masculinidad y la feminidad de forma diferente, el abuso sexual de niños y niñas. Se ha hecho investigación sobre las normas sociales y se enfocaba en todo esto, esta bipolarización de niños y niñas, que está muy cerca a tu trabajo. Entonces, quiero ver estas conexiones entre las diferentes formas de trabajo de los miembros de Family, ¿sí? Muchas gracias. Y ahora Nancy, creo que quería comentar algo. Sí, bueno, que este año con ACMI pues sí hizo esta campaña de la sombría azul, que sí nos llama como la atención poder sumarnos, porque fue una experiencia bastante bonita y diferente y de muchos retos, porque cómo dar ese mensaje a la gente, como está tan invisibilizado, también sin quitar la atención a las niñas también, ¿verdad? Para que no sientan como, ay, pero nosotras más, sí, pero también a los niños. Entonces era como dar a entender que a los niños hay abuso sexual sin quitarle el foco también a que a las niñas también, ¿verdad? Entonces, creo que fue parte de los retos y tal vez al sumarnos y a tenerlo un poquito más como organizado y planificado, porque nuestra parte sí fue un poco corriendo rápido el organizarlo, el planificarlo, creo que no lo hicimos con bastante tiempo. Tal vez ahorita, ya teniéndolo en mente, que es en abril y todo esto, pienso que podríamos hacerlo como no sé si llegar a más personas o llegar de diferente forma, lo que comentaban, ¿verdad? Tal vez también en diferentes departamentos, ya que con ACMI pues tiene sedes también en otros lados, el poder como llegar no solo a la capital, sino que también pues a otros rincones, ¿no? Entonces, pienso que sí, siempre, como decía yo, ¿verdad? Esto de planificarlo bien para que la acción pues sí llegue a lo que queremos alcanzar. Sí, me encanta saber que ustedes van a participar de nuevo en esta campaña. Voy a organizar una reunión en enero para poder hablar solo del día del paraguas azul y de nada más. Va a estar centrado en esto.
¿Alguien más tiene alguna pregunta acerca de esta área de trabajo? ¿Alguien más que esté interesado en participar? Días para todos y todas. Yo quisiera intervenir porque me parece importante abordar todo lo que tiene que ver con las prácticas abusivas en niños en un contexto de violencia sociopolítica que no se ha tenido en cuenta, o en el reclutamiento de niñas, niños, jóvenes y adolescentes, en el reclutamiento infantil. ¿Qué sucede también con estos cuerpos? Creo que es un abordaje que tiene mucha relación cuando estamos hablando de las violencias abusivas de los niños y más que todo en un contexto como el colombiano. Muchísimas gracias. ¿Puede explicar un poco más acerca de la conexión entre la violencia sexual contra los niños y los niños que están implicados en el conflicto armado? Porque no conozco mucho sobre este tema. Claro que Y si sí, se puede acercar un poco más al micrófono, que la escuche yo mejor. claro que sí. Mira, muchas veces la violencia sociopolítica o el reclutamiento de niños, niñas, jóvenes y adolescentes a la guerra Luz es María, se implica. escucha muy mal. Yo no sé si te haces muy cerca al computador, porque yo que estoy acá mismo cerca no te escucho bien. Listo, ahí me escuchan muchísimo mejor. Lo vamos a intentar. A ver. Ok, bueno, lo que estaba diciendo es que en el reclutamiento de niños y niñas para la guerra también implica abusos, abuso sexual por parte, puede ser, digamos, de los comandantes, de las personas por las que fueron reclutadas, o muchas veces pasa que los niños que están en las zonas del conflicto son violentados o por los militares o por esas mismas, digamos, o por, en el caso de Colombia, por ejemplo, por comandantes de las FARC o paramilitares, que también realizan estas prácticas con los niños o de la comunidad o que están dentro de las filas de la guerra. No sé si fui clara, si me pudieron escuchar. Sí, queda mucho más claro. Muchas gracias. En taller de vida, quieren incluir esta cuestión pensando en la violencia sexual contra los niños y también quieren incluir, por supuesto, el contexto del conflicto armado, ¿no es así? Sí, Muy es bien. así. Queremos, porque Colombia es un país, sí, Colombia es un país inmerso en un conflicto armado que no hemos podido resolver, y eso hace que nosotros trabajamos con niños y niñas que son involucrados en el conflicto armado, y hemos tenido casos de niños menores de edad que salen con enfermedades venéreas por ser utilizados, niños hombres del conflicto armado. Como lo plantea Luz María, es un tema muy importante a considerar. Bueno, sí, conozco que hay una organización que se centra en concreto en los sobrevivientes varones de abusos sexuales durante el conflicto. Entonces, quizás esto incluya el reclutamiento de los niños en los grupos armados o en la guerrilla. Es una organización internacional y creo que trabaja específicamente en la zona de África Central, en los conflictos que tienen lugar en África Central. Pero puedo informarme más para ver si hay alguna conexión con Latinoamérica. Paso entonces a la siguiente área. Yo tal vez con una duda. Sí, para quedar como claro, entiendo que no, todo esto de prevención contra el abuso sexual en niños no es únicamente el tema de la sombría azul, ¿verdad? Que hay más como estrategias de las cuales pues también nos quisiéramos como sumar. Creo que nos centramos en la sombría azul, pero entiendo, o no sé si estoy mal, que hay más.
Bueno, el Día de la Sombrilla Azul es un día de campaña, un solo día, una campaña. Y como ha tenido tanto éxito para Families for a Child, ha solapado ese trabajo que muchos miembros están haciendo en torno a violencia sexual en contra de los niños. Quizás implicando a comunidades en actividades de prevención, también formación de los líderes de las comunidades sobre masculinidades, relaciones sexuales entre chicos y chicas, por ejemplo, que esto aporta también una parte a la prevención y quizás también programas para niños que han sido abusados sexualmente, también refugios, y eso es en lo que nos queremos centrar en este proyecto. El Día de la Sombrilla Azul es un solo día para hacer una campaña de incidencia, pero el resto de trabajo va a versar en torno a compartir prácticas, ideas de prácticas, y para saber cómo trabajan cada uno de ustedes en torno a la violencia sexual contra los niños varones en diferentes contextos, en los diferentes países, puede que hagan actividades de prevención, de respuesta, y simplemente compartir esos conocimientos que tienen ustedes. Y existe ese elemento de este proyecto que es compartir esos aprendizajes y utilizando, por supuesto, la plataforma Changemakers. También se puede hacer a través de podcasts, de webinarios, formaciones. Tener diálogos y conversaciones entre los miembros es lo que me refiero yo. Y el objetivo principal de esta área de trabajo es que los niños estén mejor protegidos del abuso sexual. Es decir, aquí lo que queremos es que los miembros pongan a prueba algunas de estas ideas que ustedes que están surgiendo, quizás compartirlas con otros miembros y que ellos los pongan a prueba en su contexto, porque hemos reconocido que el abuso sexual contra los niños varones es muy diferente dependiendo del contexto del que se hable, porque se ve muy, muy influenciado por las normas sociales de cada uno de los países y pueden cambiar entre países, por supuesto, muchísimo. Entonces, empezamos en estos 2 años tener una mejor idea y una idea más concreta acerca de qué debe cambiar en cuanto a prácticas políticas para poder proteger a los niños del abuso sexual. Porque en este momento casi todos tienen en cuenta el abuso sexual hacia las niñas. Los niños están dejados de lado y eso es lo que yo intentaba decir anteriormente. El Día de la Sombrilla Azul, bueno, ya se conoce muchísimo, se ha hablado muchísimo, pero es una sola campaña. Pero el trabajo real es el trabajo que ustedes hacen con los niños. Y las prácticas ya están cambiando, de hecho, la formación que ustedes hacen con el personal, con los agentes de policía, con los trabajadores sociales, con los líderes de las comunidades, esto es interesante, ¿no? Y es lo que yo quiero incluir. No sé si queda claro así. Ya, sí. Entonces, pues como para afirmar que sí, quisiéramos participar en todo eso, ¿verdad? No solo en la campaña, sino en todas estas otras acciones y el compartir experiencia. Sí, estas son buenas noticias. La segunda área de trabajo se enfoca en el comportamiento problemático y perjudicial sexual, porque está muy conectado con la primera área de ver a los niños varones, pero es tanto para niños y niñas, comportamiento sexual perjudicial y o problemático para ambos. Sé que en Latinoamérica se está enfocando bastante más que otros miembros de Family for Every Child. En el momento el plan trabajaría de forma similar al área número 1 del abuso sexual en niños varones. La primera etapa es compartir las prácticas, quién está haciendo qué,
en cuanto a comportamientos sexuales perjudiciales o problemáticos. Encontrar una forma de compartir las prácticas con los miembros en cuanto a estas actividades. Y estoy muy interesada en saber qué están haciendo, porque sé que están haciendo trabajo aquí. ¿Te puedo? Y luego hay Disculpa otra que te oportunidad interrumpa. de advocacy o defensa en la campaña del Día de la Sombrilla Azul. Es una oportunidad. Solo disculpa que te interrumpa, pero tengo una duda. ¿Sí? Cuando tú hablas de... Miguel, solo voy a terminar un punto. Quiero decir que tenemos experiencias de problema de el tema del advocacy y también adaptación o integración de prácticas como fase final. Ahora sí, Miguel. Sí, gracias. Cuando tú hablas de comportamiento sexual, no sé cómo lo llamas, ¿a qué te refieres? De repente nosotros lo estamos abordando de otra manera. Si tú me pudieras, por favor, explicar qué significado tiene para ti lo que mencionaba. Sí, no soy experta en esto, pero sí estuve involucrada en el proyecto de Caring for Boys, que tiene que ver con el abuso sexual de niños y luego comportamientos sexuales perjudiciales o problemáticos. ¿Y cómo lo definimos? Es que es un comportamiento continuo donde los niños se comportan de una manera que es inapropiada, hacen cosas inapropiadas o inadecuadas. Puede ser verbal, puede ser acoso sexual hacia otros niños. Y eso es un comportamiento problemático. Gracias. Sí, yo creo, Es lo que tratamos de medir. Es al comienzo de esta escala o de este espectro. Y al otro espectro hay el comportamiento perjudicial, que ya es asalto sexual, violencia sexual, explotación. Y en medio de este espectro tenemos muchos comportamientos. Por ejemplo, niños que le dicen a otros niños que vean pornografía, por ejemplo, porque el niño quiere posteriormente tener o violentar sexualmente al otro niño. Entonces son todos estos comportamientos que van de un espectro a otro y que incluyen muchos. Es normalmente de niños a otros niños. Sí, yo no sé si estás hablando. ¿Alguien quisiera añadir algo? Sí, no sé si estás hablando de prácticas abusivas sexuales. Cuando te escucho, no sé si Miguel siente lo mismo. Sí, totalmente. Eso quería decir, Estela, totalmente. Bueno, lo que pasa es que yo te preguntaba cómo lo defines, porque para nosotros hay una serie de repercusiones de carácter psicosocial en el abuso, ¿no? Pero que cuando hablamos de abuso sexual, estamos hablando del mundo referido de los adultos hacia los niños. Pero cuando hablamos de este tipo de comportamiento, este tipo de prácticas entre los niños, de niños hacia niños o de adolescentes hacia niños, entonces le llamamos prácticas abusivas sexuales. Y es algo en lo que nosotros hemos venido trabajando, no solamente de manera individual, sino de manera colectiva, y entonces nos interesa de sobremanera poderle dar seguimiento a esto, ¿verdad? Por un lado, pero también a otras prácticas o a otras consecuencias psicosociales derivadas del abuso sexual. Sí, yo me uno a lo que ha dicho Miguel. Hemos trabajado, lástima que Iván no está, porque hicimos un grupo de trabajo donde lo lideró Paicaví, estuvo México, aquí está Romy, estuvo México, Colombia, Guatemala y Chile, y pudimos empezar a crear un manual, una comprensión
y capacitar también equipos para el abordaje en prácticas abusivas sexuales. Ese es un tema, como dice Miguel, que queremos seguir trabajando. El tema quedó parado, quedó quieto y por eso digo, lástima que no está Paicaví, que para que estuviéramos todos, pero bueno, si tenemos que volver a conversar, yo creo que sería importante hacerlo, pero el tema de prácticas abusivas sexuales es muy importante y la idea era que fuéramos ampliando a otros continentes también este tipo de trabajo, ¿no? Y eso lo hablamos con Lopa, si no estoy mal, Miguel, o estoy equivocada. Sí, a partir del trabajo que he hecho en la investigación de Caring for Boys, sí, hizo un trabajo en el grupo de las Filipinas que tenía muchísima experiencia sobre comportamiento sexual perjudicial y problemático de niños. Ellos tenían un servicio de niños que eran referidos hacia ellos a partir de los tribunales o las cortes. Eran penalizados como abusadores. Entonces, ellos querían tener un enfoque de cambio de leyes. No querían que estos niños fueran tratados como criminales. Necesitaban terapias, asesorías, consultorías para poder superar estos comportamientos que tenían perjudiciales. Entonces, sé de lo que está ocurriendo en Asia, pero un poco menos de lo que está pasando en Pacarmi. Esta es la segunda área, porque sé que hay muchos miembros que están ya trabajando en estos temas. Sería útil unirnos y compartir las prácticas y ver quién más está interesado en esto, en trabajar en este tema. Romy, ¿tú deseas decir algo? Sí, primero una disculpa por la llegada tardía. Anda un poco mal mi conexión, espero que sí se escuche lo que estoy diciendo. Y desde Juconi, como comentaban Estela y también Miguel, nos interesa mucho fortalecer lo que tiene que ver con la prevención de prácticas abusivas sexuales digamos, con la propia población que nosotros atendemos, porque tenemos adolescentes y jóvenes en cuidado alternativo residencial, ¿no? Y bueno, tradicionalmente en nuestra metodología hemos implementado estrategias, ¿no?, de educación sexual y de prevención y también un poco de reparación con los adolescentes y jóvenes que atendemos, pero sí nos interesaría cómo fortalecer la metodología y también sistematizarla, ¿no?, en términos de lo que tiene que ver con el cuidado residencial y también lo que se trabaja con las familias, ¿no?, de estos adolescentes y jóvenes que se reintegran nuevamente en su entorno comunitario y familiar. Y también la parte de prevención del abuso sexual infantil como tal, ¿no?, que es un tema que está ligado a las otras violencias, ¿no?, que atendemos también en los diferentes programas que tenemos, ¿no? Gracias. Es bueno oír eso. Gracias, Romy. ¿Alguien más tiene otro comentario? Tal vez solo sumando, ¿verdad?, a lo que han comentado. Y creo que, bueno, si no estoy mal, ¿verdad?, Paicaví es como que el pionero en este tema, ¿verdad? Porque incluso entiendo que ellos sí tienen un centro para ello, ¿verdad? Nosotros creo que ahorita hemos estado más como en este tema de la capacitación, de concientizar. Sí hemos utilizado este material de las prácticas sexuales abusivas en cierta población, pero muy como selectivo, se podría decir. O sea, no tenemos como todo
un eje para eso, ¿verdad? Entonces creo que por ahí se empieza para ir como que haciéndolo más grande. Sí vemos de que sí, pues hay casos así, ¿verdad? Y bueno, en nuestra experiencia la mayoría son tal vez hermanos o algún familiar, ¿verdad? Entonces está el papá entre qué hago, ¿verdad? O sea, tengo que proteger a mi hijo o hija, pero también pasó esto con mi otro hijo o hija, ¿verdad? Entonces, tanto el abordaje con los chicos como también con la familia, ¿verdad? Y no descuidar obviamente a ninguno de los dos, ¿verdad? Pero sí, ya hemos venido con este tema y pienso que sí sería bueno como que ir como que subiendo cada vez como que a los diferentes niveles, ¿verdad? Mi impresión es de que cuando la gente habla de violencia sexual contra los niños, asumen que son adultos abusando a los niños y mayormente hombres abusando a niñas, mujeres. Pero este trabajo es un poco diferente y les decimos, no es tan simple como eso. Tenemos que ver también estos grupos que no aparecen ahí. Hay mucha violencia entre pares, niños o que no entienden bien o que a quienes se les ha dicho de que así funciona la masculinidad, así funciona la feminidad, así funcionan las relaciones, etcétera. Y todo esto como que se pierde, no está ahí, no se hace visible. Entonces, este trabajo nos permite entender mejor y compartir las experiencias con los miembros de estas dos áreas que no se está viendo. Pasamos a la otra área. Bueno, pues esta es el área donde tengo más experiencia. Aquí vemos a los niños y jóvenes que han vivido experiencias de violencia sexual y que han influenciado las políticas y las prácticas y también el resultado de esto, de cómo se está conectado con el trabajo participativo de familia. Es una oportunidad para los miembros que trabajan en otros asuntos de violencia sexual contra los niños para poder detectar cierto trabajo de incidencia que viene informado por parte de los propios niños y los jóvenes. En primer lugar, bueno, yo creo que teníamos que identificar qué miembros están interesados en participar, en hacer esta incidencia participativa. Y en cuanto a incidencia participativa, lo que quiero decir es cuando los niños y los jóvenes están implicados en el diseño y proporcionar esas campañas, no solo sería contar su historia, sino estarían implicados en ver esos mensajes que se pueden trasladar, también ver qué grupo objetivo, con qué grupo objetivo quieren trabajar y qué debe cambiar también. Y también para ver si hay miembros que tienen experiencias en cuanto a haber realizado esa incidencia participativa, no solo en violencia sexual, sino también en otros problemas, otras cuestiones. Y eso puede ser muy útil porque se puede aprender de esas experiencias y se pueden compartir esas experiencias con otros miembros. La idea en este momento es que los miembros compartan sus experiencias de incidencia participativa a través de un intercambio de prácticas, de webinarios, formación, podcast, todo a través de la plataforma Changemakers. Y luego se identificarán 2 o 4 miembros, de 2 a 4, que pueden incluyendo miembros de la red RISE que quieran realizar una campaña de incidencia participativa. Debido al tipo de dominación de ese día de la sombrilla azul, creíamos que esto debía ser, esta campaña quizás no vaya a funcionar con la violencia sexual contra los niños varones, porque eso ya se está llevando a cabo. Entonces, para darles a los otros miembros que no trabajan en violencia sexual contra los niños varones, es una forma de darles a esos miembros una oportunidad para poder trabajar.
Y esos miembros trabajan con grupos de jóvenes que han vivido experiencias de violencia sexual para diseñar sus propias campañas de incidencia. Esas campañas pueden complementar a otro trabajo de incidencia que ustedes ya estén llevando a cabo, o también pueden ser una campaña completamente separada. Para ello, podemos adaptar un programa que yo he ayudado a desarrollar y que se llevó como un piloto en Albania, Serbia y Moldova. Me gustaría explicar este proyecto. Es un ejemplo de lo que se podría hacer, pero claro, depende de las experiencias que se tengan en el campo. Yo he trabajado con grupos de 5 a 10 mujeres jóvenes que han sido explotadas sexualmente, han sido víctimas de trata de blancas, y estas jóvenes se reunían durante 3 meses de forma habitual y estaban dirigidas por el personal de una ONG para llevar un plan de campaña para poder pensar en los mensajes que se querían trasladar, y también pensando en los materiales, se ayudaba a crear esos materiales y trabajaban en la campaña. Y luego esas jóvenes llevaban a cabo esa campaña durante 6 meses y todo ello se veía felicitado por parte del personal de las ONGs locales. Entonces nosotros quizás podíamos utilizar este tipo de modelo que se ha desarrollado ya. O también se puede crear otro o utilizar otro tipo de modelo, ¿no? Dependiendo de lo que veamos que sea necesario. Tenemos una asignación de $20,000 para esta campaña de incidencia, y eso se va a dividir entre los diferentes miembros, por supuesto. Y una vez más va a requerir mucho tiempo del personal para poder, y mucha energía también del personal para poder llevarlo a cabo. Y creo que es una buena oportunidad, sin embargo, para poder obtener otra financiación externa para este tipo de proyectos. También esperamos que las campañas se puedan realizar para octubre del año que viene y que se puedan llevar a cabo a partir de ese momento. La mayoría del trabajo, por tanto, se hará en torno a la identificación de los miembros que quieran realizar este trabajo y trabajar con ellos para poder establecer si ya, por ejemplo, trabajan con un grupo de jóvenes y quieren que ese grupo esté implicado en la incidencia, esta puede ser una oportunidad perfecta para que lo puedan hacer. Entonces, bueno, me pregunto ahora si alguien está interesado en implicarse en este tipo de actividad. Y si tienen alguna experiencia a la hora de realizar un tipo de incidencia participativa, pues es el momento para que lo puedan mencionar. Quizás la primera pregunta sería si alguien tiene experiencia a la hora de realizar una incidencia participativa con niños y jóvenes, o quizás adultos sobrevivientes. Miguel. Que han sido sobrevivientes de violencia sexual y tienen un papel protagónico. Miguel, no escucho bien. Un poquito, no sé si te puedes acercar más al micrófono. Disculpa, es que estoy en la calle. Ahora. Estoy en la calle y se me dificulta un Todo poquito el que me puedan escuchar. Solamente te decía que si aquí estamos hablando específicamente de un proceso de incidencia política en donde las y los niños y adolescentes tienen un papel protagónico. ¿Es así? Lo puedo explicar un poquito mejor. He usado el ejemplo de con quien trabajé, ¿no? Trabajé con Moldavia, Albania y Serbia. Trabajé con ONGs locales y estas ONGs tenían grupos de jóvenes que habían sido víctimas de trata y que se reunían cada 2 semanas más o menos para poder, se les formaba para poder diseñar una campaña de incidencia. Entonces, tenían en cuenta todas las cosas que se tienen en cuenta al diseñar una campaña.
por ejemplo, también pensando en qué se quería cambiar, qué empoderamiento podía surgir de ahí, a quién se debe influenciar, y tenían un apoyo muy fuerte por parte del personal de esa ONG, y realizamos actividades con ellos, con ellas en este caso, y también conseguimos un grupo objetivo, conseguimos identificar un grupo objetivo que al final fue el mismo en los 3 países en los que trabajamos. Eran profesionales, se llamaba Primeras Conversaciones, este era el nombre del proyecto, ¿no? Entonces eran las primeras personas con las que hablan estas personas que han sido víctimas de trata y que han sido rescatadas, entre comillas, por parte de un profesional y que les han colocado en un refugio, ¿no? Entonces esas primeras conversaciones con esas primeras personas y, por ejemplo, quieren cambiar ciertas cosas, ¿no? Se les consideraba como culpables, no como víctimas, y se les trataba muy mal por parte de esos profesionales. En muchos casos, esos profesionales venían de la policía. Eso es lo que las jóvenes identificaron como el mayor reto para ellas, ¿no? Crearon esa campaña para que para los profesionales, para decirles, así queremos que nos traten, así queremos que nos hablen, queremos estar en un espacio seguro, queremos hablar con alguien de quien nos fiemos, es decir, ese tipo de conversaciones que se pueda tener con la policía, trabajadores sociales, profesores, sea fuera quien fuera, ¿no? Y ellos fueron ellas las que participaron en la campaña. No tenían por qué contar su historia de abuso sexual en ningún momento, porque la campaña no iba sobre eso. La campaña iba sobre cómo se podía implicar a los jóvenes a la hora de diseñar una campaña de incidencia en lugar de hablar sobre su propia historia. Ok, gracias. Nosotros estaríamos interesados en poder participar y poco a poco ir también de manera colectiva definiendo algunas estrategias para poder hacer esto. Esta experiencia que tú dices me parece interesante, pero valdría la pena contextualizarla. Sí, fue un proyecto muy interesante, la verdad. Y también creo que hay otros grupos entre ustedes que creo que bueno, pregunto ahora, ¿ustedes tienen grupos de jóvenes, por ejemplo, mentores que sean jóvenes, que sean mentores con otros jóvenes o que se impliquen en este tipo de actividades? Porque cuando yo he hablado con el grupo de esta mañana sí que me comentaron que sí que había grupos de jóvenes en sus organizaciones que trabajaban con ellos. Sí, creo que ¿Sí Luz es María así? está pidiendo la palabra para compartir nuestra experiencia. Sí, buenos días nuevamente. Nosotros hemos trabajado un proyecto con jóvenes de incidencia que tiene que ver con abuso sexual con fines económicos en una comunidad, en un territorio colombiano que se llama Caimarí. Nosotros trabajamos a través de una política de incidencia en donde ellos hicieron un performance contando la situación que se vive en este territorio. 2, a través de fotografías reclamando el derecho de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en este contexto donde se ven vulnerados sus cuerpos, en donde muchos también son llevados trata de blancas en la zona. Entonces ellos todo eso a través de un proyecto de incidencia política lo hacen visible a través de las artes expresivas. Con todos estos, digamos, el performance, las fotografías, se hicieron exposiciones en el Museo de Arte Moderno de Pereira, Risaralda, que es donde nosotros estamos en este momento. Por otro lado, también en otros de los espacios culturales de la región y también en las organizaciones públicas. Fuimos a hablar con el alcalde escuchó todas estas demandas. Eso se ha trabajado y se ha trabajado con la metodología desde las artes expresivas del acompañamiento psicosocial. Sí, a mí me gustaría decir que la estrategia global se llama Jóvenes Investigadores Sociales. O sea, los niños, niñas y jóvenes se vuelven investigadores de esa realidad,
de lo que han vivido, de las leyes. Es una propuesta muy hermosa y ellos duran tiempo preparando, como ha dicho Luz María, desde las artes, pero la estrategia global, y de esto tenemos un manual desarrollado, escrito, que podemos compartir de cómo hacen esta investigación y aprenden lo que es incidencia y aprenden a elaborar un mensaje político y a llegar a estas entidades. Y cuando tienen el mensaje, hacen lo que ha dicho Luz María, se generan performance, obras de teatro, exposiciones como la fotográfica que ustedes ven ahí al fondo de donde está Luz María, videos cortos de 1 minuto para sensibilizar a funcionarios, autoridades y también para que tomen decisiones políticas en estos territorios, es decir, para que las entidades responsables tomen medidas frente a las problemáticas. De esto podemos compartir muchas sistematizaciones que tenemos. Y ahí también es importante acompañar un poco lo que está diciendo Estela, y es que se desarrollan esas competencias ciudadanas que les permiten esa participación para que los niños, niñas, jóvenes y adolescentes tengan un papel activo en la construcción de paz y que ellos mismos sean los que se encarguen de reconocer, evaluar, investigar qué es lo que sucede en estas temáticas. No es uno llegar, digamos, a dar ese conocimiento, sino que ellos mismos empiezan, digamos, a reconocer, a investigar qué sucede. Y por eso también nosotros hablamos ahí un poco de, bueno, existe el manual de jóvenes investigadores y también desde el propósito de ofrecer estas metodologías para que sean ellos mismos los que, en vez de ser objeto de investigación, sean ellos el objeto también de esa investigación. Sí, a mí me gustaría, disculpen, el poder también compartir. A mí me parece muy enriquecedor lo que nos llama muchísimo la atención, la experiencia de taller de vida, y yo conozco otras experiencias también muy interesantes que ha estado implementando Juconi, que podrían venir a sumar a esta estrategia, y nosotros estamos iniciando un proceso también para la auditoría social desde la niñez y la adolescencia. Entonces tenemos también una experiencia muy nueva, muy reciente, pero que también en su momento nos gustaría poderla compartir porque esto suma a este proceso de incidencia política. Me encanta escuchar esto y estoy muy emocionada con este trabajo en concreto. Y una cuestión que ha surgido que surgió en la conversación que tuvimos esta mañana era entre las personas de África y del sureste de Asia, era la cuestión de la salvaguardia y la importancia de hablar de este tema. No sé si ese ha sido un tema también que ustedes han tenido en cuenta a la hora de, bueno, implicando a niños y a adolescentes que han experimentado la violencia sexual y en ese trabajo de incidencia. Ha sido un gran reto, una gran dificultad, todas estas cuestiones en torno a la salvaguardia. Gracias. No, Adriana, por favor, te iba a decir que tú eras la que podía compartir eso. Gracias.
this is the person, this is their name, etc. Normally we say they are part of young people movements or organizations of young people. And normally we try to safeguard the identity of the young people so that they don't have any future problems. This is what we've done so far. But there were many questions around it. Many people asked us, who are these girls? Where can we find them? And what we've done so far, we agreed to safeguard this very confidential data and not expose them anymore. Mando a esto y con tu pregunta. Nosotros tenemos en este momento una coordinación, de hecho somos los referentes para América Latina de Keeping Children Safe y tenemos nuestra política de protección, ustedes le llaman salvaguarda. Nosotros tenemos nuestra política de protección, hemos apoyado en Guatemala, en Centroamérica y en Sudamérica aproximadamente a 40 organizaciones para que elaboren y para que implementen su política de protección. Y además estamos en este momento certificados por Keeping Children Safe. Ellos hablan de nivel 1 de certificación de nuestra política y en este momento estamos trabajando para poder tener la certificación nivel 2. Eso es algo que nosotros hemos planteado por ejemplo, con Estela, que es parte de lo que nos gustaría compartir para podernos fortalecer. Nosotros esta experiencia sí la tenemos ampliamente sistematizada y con mucho gusto la podemos compartir con los miembros de Family para que cada uno pueda tener su política de protección o política de salvaguarda, como ustedes le llaman. Sí, me gustaría decir que la única organización de Family for Every Child certificada, reconocida, es CONADMI. Es CONADMI y son el referente para todas las organizaciones de Family for Every Child que logren una política de salvaguarda. Nosotros hemos planteado este año poder que nos asesoren, poder compartir y poder seguir creciendo porque sí tenemos una política y unos manuales, pero nos hace falta todavía fortalecer mucho más estos procesos. Y eso se ha planteado a nivel de Junta Directiva de Family for Every Child y a nivel de Asamblea de Miembros el poder seguirnos fortaleciendo al respecto. Gracias. Tengo una idea, porque yo trabajo, bueno, tiempo parcial para Family for Every Child y el resto del tiempo hago consultorías y actualmente estoy haciendo consultorías para Oak Foundation, que busca salvaguardas y realización de campañas, porque ellos reconocen de que hay una brecha enorme en el mundo de salvaguardas que se enfoca en el ambiente de los niños en las escuelas, instituciones, en sus familias, pero no mira al público, la arena pública, digamos. Esto quiere decir que las políticas de salvaguardas que existen, que siguen diciendo que mantienen seguros a los niños, suelen enfocarse en los niños, en sus familias y en ambientes institucionales como educativos o de cuidados. Y están desarrollando, nos están pidiendo que tengamos conversaciones con organizaciones que ya están involucradas con sobrevivientes en actividades de campañas para ver cuáles son las brechas o qué herramientas se tienen que desarrollar. Este es parte de un proyecto a largo plazo, pero ya hablé con Lopa sobre la posibilidad de que Family for Every Child y los miembros puedan recibir un piloto de lo que sea que resulte de esto. Entonces, ya estoy viendo un poco de metodologías de trabajo piloto en esta área. Entonces, cuando desarrollemos campañas participativas con niños y jóvenes, también vamos a sacar herramientas
de salvaguardas piloto, las vamos a refinar y posiblemente podemos tener más fondos para desarrollarlas y lo podemos hacer en combinación con otras organizaciones que también estén haciendo diferentes áreas de trabajo. Entonces, Lopa y yo sabemos que esto tiene que ser incluido en cualquier trabajo de advocacy que se esté haciendo. Entonces, he añadido eso a los planes y estamos tratando de negociarlo con Oak Foundation. Entonces, es muy interesante saber de que ustedes ya están abordando este tema porque es como un área que está en evolución constante. Entonces, ya estamos llegando al fin de nuestra conversación. ¿Hay algún comentario más, preguntas? ¿Algo que quisieran decir? Bueno, entonces me gustaría abordar este tema del día de la campaña de Sombrilla Azul. Y me gustaría que exploraran un poco más o cómo sienten que esto debería avanzar. ¿Cuál es la mejor forma de acercarse a esta campaña del Día de la Sombrilla Azul para 2022? Tengo una pregunta. ¿Ustedes están pensando que en el 2022 esta campaña sea en abril? ¿Este día sea en abril? Sí, me han dicho de que será un día en abril. No sé quién ha decidido eso. Me parece que el día es 26 de abril de 2022, pero en verdad no sé cómo o quién ha hecho estas decisiones. ¿Ese día estaría bien para ustedes? Nosotros tendríamos que revisarlo porque abril es un mes con muchas cosas y compromisos que ya tenemos en Colombia, pero lo vamos a revisar. Nosotros sí participaríamos. Yo creo que la idea, si se va a retomar lo de la fecha conmemorativa, tendría que ser la misma fecha de este año. Y si se desarrolló en el 2021 en abril, tendría que desarrollarse en la misma fecha. Pero creo que sí nos podemos involucrar. Pero creo que fue en septiembre de este año, si no estoy mal, agosto, septiembre. Ah, eso no lo tenía claro, Estela, pero si es así, tiene razón. Fue en abril, sí. El evento que se hizo fue en abril. Hay otra fecha en noviembre, me parece el 25 de noviembre, o sea, fue la semana pasada, que fue el Día Internacional del Abuso Sexual Infantil. No, la fecha Así que del eso fue organizado No. la junto fecha es para 19. La fecha es con Together 19 for de noviembre. Girls. Sí, el 25 es el Día de la No Violencia contra las Niñas y las Mujeres. El Día Internacional de No Violencia contra las Niñas y las Mujeres es el 25 de noviembre, porque nosotros hacemos muchas acciones ese día. Sí, entonces hay que elegir la fecha bien, porque hay tantas fechas importantes en distintas partes del mundo. Para mí, en realidad, la fecha no es tan importante como la actividad que hacen.
Romy. Sí, justamente sobre la actividad tenía yo una pregunta, porque digamos, yo no estuve muy involucrada en este evento personalmente, digamos, en términos de liderazgo, estuvo mi compañera Dioema, sin embargo, sí, yo sentí que fue como el evento muy rápido, a lo mejor sí hubo más preparación y yo personalmente no estuve tan cercana. No sé si se puede, si hay como si hay actividades preparatorias antes de la fecha, como algo emblemático que se haga en cada país o algo así que vaya como llevando al evento. No sé si también es posible en todos los casos, ¿no? Pero tal vez sea algo que posicione mejor, ¿no? El evento, pensando que seguramente van a haber actividades presenciales, pero algo virtual entre todos los países y hay muchas cosas virtuales. Entonces, de repente, necesitamos hacer algo que visibilice bien la campaña, ¿no? Sí, por el momento estamos evaluando el Día de la Sombrilla Azul de 2021. Entonces podemos planear mejor para 2022, porque sí, creo que fue como que apurado. Mucha gente tuvo que cambiar de actividades porque tenían que estar cara a cara. En vez de ser cara a cara, perdón, tenían que ser virtuales. Entonces, tenemos que planear mejor para 2022. Por el momento, hay una encuesta de alguien, cualquier persona que hizo actividades el Día de la Sombrilla Azul. Creo que William ha preparado la encuesta. Y pueden explicar ahí qué cosa hicieron, qué funciona bien, qué no. Y en enero haremos una llamada muy similar a esta en Zoom, donde reuniremos a todas las personas que participaron en el Día de la Sombrilla Azul y las que quieran participar el próximo año. Entonces podemos conversar sobre los planes y cómo podemos controlar, supervisar el impacto, porque a veces es muy frustrante hacer toda una campaña sin saber realmente a cuántas personas llegamos, qué impacto se ha tenido, si los mensajes fueron recibidos bien o mal. Entonces, ese sería el plan para 2022. Sí, a mí me gustaría, no sé si estamos a tiempo, uno, ratificar que estaremos. Aquí el equipo de Taller de Vida me recuerda que sí fue en abril y que ya lo teníamos incluido en nuestra planeación. Entonces sí, vamos a estar. Y dos, cuando tú preguntas como qué recomendaciones tenemos, considero que es importante hacer incidencia política y lobby con las entidades responsables de la infancia en cada país. Creo que no se puede quedar solo en la acción, bueno, creo que debe haber una acción. Por ejemplo, nosotros haríamos con autoridades indígenas, autoridades en las comunidades, pero también a nivel de las instancias responsables de la atención a los niños en nuestros países. Y lo otro que creo es que sí debe darse un evento donde compartamos experiencia, donde nos encontremos, no sé si ese día o otro día, y podamos compartir sobre esas realidades que afrontan los niños y hacerlo más visible. Serían las sugerencias que a mí me gustaría compartir. ¿Podría explicar otra vez un poco más? Y, sobre todo en la segunda, ¿quisieran compartir entre miembros de family o más bien organizaciones de su país? No, miembros de family. La segunda es que nosotros, los que estamos en el tema, compartamos con todos los miembros las acciones que estamos haciendo en cada uno de los países. Podamos compartir eso que tú has dicho, cómo se aborda el tema que ha desarrollado varias organizaciones.
y generar también expectativas en los otros miembros de estar más activos en la campaña. Igual hacer acciones Sí, eso va a nosotros. suceder. Si nosotros haremos acciones en nuestros países, yo vi que se hizo con ADMI también, haremos acciones visibles, públicas y también una conferencia con el gobierno de Colombia y las entidades invitándolos a reconocer el tema. Bueno, sí, quizás esto puede ayudar en todos los países, en cada uno de los países, con las mismas o similares actividades, similares imágenes, marcas. Esto podría tener un impacto mayor. Sí, ¿qué llamado haría a no repetir? Considero que fue un error este año porque al parecer centraron la campaña en Paraguay. Creo que con la organización que está en Paraguay, Enfoque Niñez, pero casi no conversamos ni dialogamos sobre la campaña. No sé si eso nos pasó solo a nosotros o le pasó también a Jucón y a Conadmi, pero al parecer definieron que el punto focal iba a ser Paraguay, que no venía trabajando el tema de violencia sexual en los grupos, y yo sentí que no tuvimos eco con ellos. O sea, Conadmi creó, nos compartió, nosotros compartimos más con Juconi y con Conadmi, pero siento que con Paraguay se compartió poco y la verdad no sé quién tomó la decisión de que Paraguay fuera el foco de la campaña. Me parece que fue un poco sin desconocer lo que nosotros hacemos. Tal vez Lopa tenga la respuesta porque creo que esto fue algo que definió, impulsó Lopa. Me encantaría preguntárselo. Entonces, si en una próxima conversación ella nos puede acompañar en lo de la campaña para que nos aclare un poco todas estas definiciones que me parece que no se consultaron. Y creo que a los miembros se les consulta, se comparte, se dice para que esta construcción que hacemos sea mucho más fuerte y más participativa y demos todo lo mejor que hay en cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias, Estela, por compartir esa parte y yo lo agradezco, la verdad. Bueno, ya se nos termina el tiempo y les agradezco muchísimo a todos por haber empleado su tiempo en esta reunión. Ha sido un tiempo muy valioso y por su energía y para hablar de cuestiones que son difíciles, pero que también es importante mencionar. Yo estoy abierta a cualquier pregunta. Por ejemplo, ¿por qué se ha tomado esta decisión? ¿Por qué se ha tomado la otra? Yo creo que me hagan esas preguntas siempre. Y espero que este plan sea su plan. Yo simplemente he escrito una idea y lo que espero es que sean ustedes las que una vez que empecemos a trabajar juntas sea algo que sea una realidad y sean ustedes las que puedan contribuir de forma en que sea una forma que ustedes quieran que sea, ¿no? Que nosotros podemos trabajar con toda la alianza de Family también, ¿no? En este sentido hay mucho interés en torno al tema de violencia sexual y creo que hay muchísimo conocimiento de los miembros de Family que se puede y se debe compartir, tanto entre ustedes como con otras personas fuera de Family. Así que espero que con este plan podamos conseguir dar ese pasito para conseguir ese objetivo. Yo quisiera decir una última sugerencia y discúlpenme si hablo de mucho, pero me gustaría que la próxima reunión que tengamos sea de todos, que no nos separen por países, porque nos separaron por continentes e idiomas. Y estamos tratando en Family de descolonizar. Y descolonizar hace referencia a que podamos dialogar también desde diferentes orillas, diferentes percepciones, diferentes lenguajes y diferentes culturas. Entonces, sería mi sugerencia que la próxima, con el apoyo de traducción, podamos estar todos y todas. Gracias. Lo prometo que va a ser así.
Muy bien, pues con esto ya les doy las gracias a todas y a todos y les dejo que sigan con sus vidas tan atareadas. Muchas gracias, Cristina, y muchas gracias, Muchas María. gracias.